Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis, que hemos dedicado el día de hoy al aniversario número 80 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta parte nos acompaña la restauradora Cecilia Carreras Lomelí, que ya también nos ha acompañado en otros programas de esta serie. Y Cecilia, quería yo preguntarte, tú estás a cargo del área de restauración del instituto, ¿cierto o falso? No. Entonces, a ver, platícame, entonces, ¿qué haces tú en el instituto? En el instituto sí trabajo en el área de conservación del patrimonio cultural, pero somos 3 restauradoras. Entonces, las 3 estamos al mismo nivel. Bueno, somos 2 que somos ya más grandes y ya tenemos el título de perito. Alejandra tiene poco que empezó a trabajar, es mucho más joven, y entonces ella no tiene el mismo grado. Pero en realidad dentro del instituto trabajamos de una manera muy horizontal. Entonces llegamos a acuerdos, ¿sí? Decidimos las cosas en reuniones y pues todo lo vamos haciendo muy de la mano. Muy bien, sí, pero ¿qué hace exactamente el área en la que ustedes trabajan? Bien, nos toca, bueno, difundir lo que es el patrimonio cultural y lo que nosotros prácticamente hacemos en las comunidades o en las pláticas y todo, es cómo es nuestro trabajo. ¿Por qué es importante que se restaure la obra? ¿Por qué es importante que se pidan los permisos al instituto? Y vamos creando conciencia. Entonces les vamos mostrando trabajos que hemos hecho para que vean que sí se puede salvar la obra aunque esté en muy malas condiciones. Y bueno, hay lugares en donde vas teniendo una respuesta maravillosa, año con año te van llamando. Esa es una de las cosas que hacemos. La otra es que de pronto, bueno, nos ingresan al instituto proyectos, los cuales nosotros revisamos, que se hagan conforme a la guía y a la normatividad del instituto, y ahí ya se les da la autorización o se pide que se reingrese o que se corrija. Muy bien, pero para nuestro público televidente y que le quede un poquito más claro, yo entiendo muy bien cuando dices obra, pero a lo mejor no todas las personas entienden a qué te refieres cuando dices obra. Estamos hablando de pintura, estamos hablando de escultura, ¿de qué más estamos hablando? Mira, bueno, pintura, escultura, papel, piedra, metales y lo que le llamamos bienes muebles por destino, que es pintura mural, retablos, todos los muebles, las bancas, las puertas, las campanas, los órganos, todo lo que es de época, ¿no? Poco a poco hemos ido incluso extendiendo el concepto. Originalmente pues era pintura, escultura, retablos, ¿no? Pero todo lo que es el producto de un momento, llega un momento en que es histórico y nos deja ver las características del momento en que se ejecutó. Bueno, esto me lleva a otra pregunta contigo. Yo he escuchado mucho hablar de patrimonio industrial. ¿Ustedes también intervienen en patrimonio industrial? O más bien, ¿nos podrías platicar para el público televidente qué es esto de patrimonio industrial? Sí, mira, a nosotros por ley nos toca hasta el siglo XIX. Ya todo lo que viene a partir del siglo XIX, del XX, ya le toca a Bellas Artes, en todos sentidos. Pero finalmente, como es producto de una época, el retablo que se hizo, la puerta, y nos deja ver todo, pues la idiosincrasia de las sociedades que los han creado, la industria también nos están dejando ver toda una época, todo un cambio, toda una pauta que nos llevan a donde estamos hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Yo les digo
que la restauración, o lo más importante para mí de la restauración, es que nosotros conservamos la materia que sustenta el concepto. Todo lo que no se ve, pero que está sustentado en esta materia. Entonces, ¿qué nos deja ver una máquina de escribir, una computadora, todo un cambio en que se resolvieron muchas necesidades de una manera diferente, que ahora la vida nos lleva a otra dinámica porque tenemos una manera diferente de resolver las cosas, que lo que era importante en aquel momento, por ejemplo, tenemos nuestra gran época de lo que era el arte religioso y solamente producíamos arte religioso, porque lo más importante era Dios, ¿no? Luego viene en donde se empieza a tomar en cuenta a la persona y entonces aparecen muchísimos retratos, como en el siglo XIX tenemos muchísimos, ya escenas más cotidianas, etc. Y ahora tenemos el exceso del Face, que hago así y ya salgo y lo subo para que todo el mundo vea cómo estoy, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va desde el principio que se empieza a hacer una pincelada en el rupestre hasta que se llega a la perfección y luego otra vez volvemos a la abstracción, ¿no? Entonces, todo eso va ayudándonos a entendernos a nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, más allá de la materia, estamos conservando todo lo que no se ve y se hace tangible en el momento en que se crea, ¿no? Sí. Ahora, me parece muy interesante esto que has dicho y hablando en específico del espacio de esta capilla que es espléndido, tú has intervenido como restauradora en este espacio y a mí me llama la atención una sección que está a un lado del altar, donde hay la muestra de un tipo de pintura pues, que no tiene nada que ver con el resto. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Sí, mira, este espacio es muy interesante desde que se crea. Se crea con un concepto para que sea una capilla de los, no de los españoles, sino de Erreparás, que era vasco. Entonces era una capilla para los vascos, no los catalanes, no los castellanos, simplemente los vascos. Y se crea porque pasa a ser sala capitular. De ahí se tiene mucho tiempo como sala capitular, luego pasa la venden, la compra el señor obispo Montes de Oca y están los masones y finalmente, en resumen, el instituto. Entonces es muy interesante porque a mí me tocó hacer el estudio de la pintura mural. Entonces, ¿qué hay detrás de los colores que vemos? ¿Son originales? ¿No son originales? ¿Los vamos a rescatar? ¿No los vamos a rescatar? Entonces, bueno, todas estas decisiones tienen que estar sustentadas en un estudio para saber qué es lo que vamos a decidir, ¿no? Entonces, aquí encontramos, hicimos varias calas, nosotros les llamamos, que son ventanas que nos dejan ver las diferentes intervenciones. Ah, correcto. Y entonces tenemos, ¿de qué épocas tenemos calas? Mira, tenemos las del 18, esas totalmente se perdieron, y nos queda parte de la del 19, que es la decoración de Montes de Oca, que la utilizó como capilla. Aunque él decía que era escuela de artes y oficios. Pero hay una fotografía de Calo en donde aparece la velita que se pone cuando está el Santísimo. Entonces, aquí lo que tenemos es, en la parte del guardapolvo, tenemos una pintura del siglo XIX. Dentro de estas columnas hay todavía una del siglo XIX, que es la que está en el muro testero, ¿sí? La cúpula prácticamente está del XIX. Entonces,
Bien, taparon los muros, los pintaron de anaranjado en un momento para poder poner los cuadros, ¿sí? Pero todavía está la greca, que podemos ver original también en el muro testero, en la parte de arriba. Después hubo una intervención un poco desafortunada porque repintaron todas las pinturas del 19, de las columnas. Sin embargo, un poco medio respetaron los tonos, ¿no? Pero todavía nos queda el trampantojo, totalmente del 19. Y ahorita tenemos que ver si la dejamos al 19 o la dejamos al 20, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues Cecilia, te agradecemos muchísimo tu participación en este programa. Vamos a una pausa y regresamos.